Viviendo como Jesús vivió. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el verdadero significado de seguir a Cristo? Muchos se llaman cristianos, asisten a las iglesias y conocen versículos de memoria, pero pocos comprenden la profundidad del compromiso que asumieron. La pregunta que necesitamos hacernos hoy no es si conocemos a Jesús, sino si estamos genuinamente viviendo como Él vivió. La Sagrada Escritura es cristalina al establecer el estándar para aquellos que profesan la fe cristiana. No se trata solo de pronunciar palabras bonitas o participar en rituales religiosos. Se trata de una transformación completa que alcanza cada área de nuestra existencia, nuestros pensamientos, palabras, actitudes y relaciones. Es un camino de renuncia diaria, de morir para uno mismo y resucitar en novedad de vida. Hoy, somos desafiados a examinar nuestras vidas a la luz de la palabra y preguntarnos honestamente: ¿mi caminar refleja el de Cristo? ¿Estoy verdaderamente imitando a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable? Prepara tu corazón, porque este mensaje tiene el poder de revolucionar completamente tu manera de vivir. Momento de preparación. Antes de elevar nuestras oraciones, vamos primero a separar un instante para escuchar la palabra de Dios y, luego, oraremos juntos. Hay numerosos versículos en las Escrituras que hablan directamente al centro de lo que representa seguir a Jesús. Pero uno sobresale con una claridad extraordinaria. En 1 Juan 2:6, la palabra del Señor proclama: el que afirma permanecer en Él, debe andar de la misma manera como Jesús anduvo. No existe ambigüedad en esta declaración. El modelo está establecido. Si tú te declaras seguidor de Cristo, entonces eres llamado a caminar como Cristo caminó, a existir como Él existió, a permitir que tu vida refleje la de Él en la forma como te expresas, en la manera como razonas, en el modo como actúas y en la forma como demuestras amor. El cristianismo, como estilo de vida. Este versículo nos recuerda que el cristianismo no es meramente una etiqueta que ostentamos o una declaración que hacemos con nuestros labios. Es una existencia que experimentamos. Pertenecer a Cristo significa imitarlo. Es contemplar su ejemplo y transformarlo en nuestra búsqueda constante. Y cuando observamos la vida de Jesús, percibimos que Él vivió una existencia fundamentada en la oración, desbordante de amor, repleta de misericordia y completamente rendida a la voluntad del Padre. Caminar como Jesús implica que debemos convertirnos en personas de oración, personas de amor, personas de obediencia, y personas que perdonan incluso cuando el perdón representa un desafío. Por lo tanto, que esta sea la súplica de nuestros corazones: Señor, enséñame a caminar como tú caminaste. Enséñame a amar como tú amaste. Enséñame a obedecer como tú obedeciste. Enséñame a perdonar como tú perdonaste. Y enséñame a orar como tú oraste. Porque si nuestras vidas deben reflejar la tuya, necesitamos aprender a seguir el modelo que dejaste para nosotros. La transformación en Cristo. El apóstol Pablo refuerza esta verdad en Efesios 4:20-24. Pero ustedes no conocieron a Cristo de esa forma, si es que lo escucharon y fueron instruidos por Él, conforme está la verdad en Jesús, para que abandonen su antigua manera de vivir, el viejo hombre que se deteriora según los deseos engañosos, y se renueven en el espíritu de su mente, y que se revistan del nuevo hombre que fue creado conforme a Dios en verdadera justicia y santidad. En otras palabras, cuando te acercas a Cristo, algo necesita ser transformado. Las antiguas formas de existir deben ser abandonadas. Los deseos ilusorios de la carne necesitan ser rechazados. El Espíritu de Dios renueva la mente, y en esa renovación nace una nueva naturaleza, creada en justicia y santidad. No puedes alegar caminar con Jesús mientras aún te aferras a los patrones pecaminosos del pasado. Cristo nos convoca a ser nuevos, a vivir de forma distinta, a brillar como lámparas en un mundo oscuro. Libertad de la esclavitud del pecado. La Biblia es explícita en Romanos 6. Comprendiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, para que no seamos más cautivos del pecado. La cruz de Jesucristo no adquirió simplemente el perdón, también adquirió libertad. El viejo ser que antes estaba esclavizado por el pecado, fue clavado en la cruz con Cristo. Y ahora, como creyentes, ya no estamos aprisionados a las cadenas del pecado. Ya no somos esclavos de la carne. Pertenecemos a Dios y por medio de su Espíritu somos liberados. Pero libertad no significa vivir conforme nos agrada. Libertad significa existir por el Espíritu. Es por ese motivo que Pablo escribe en Gálatas 5:16-18. Por eso,
Afirmo que caminen por el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne, pues la carne anhela lo que es opuesto al Espíritu, y el Espíritu lo que es opuesto a la carne. Están en conflicto el uno con el otro para que tú no realices lo que deseas. Pero si eres conducido por el Espíritu, no estás bajo la ley. La batalla espiritual interior, este pasaje, revela una verdad fundamental. Hay un combate sucediendo dentro de nosotros. La carne nos atrae hacia un lado, pero el Espíritu nos atrae hacia otro. Los anhelos de la carne son contrarios a los anhelos de Dios, y a menos que aprendamos a andar en el Espíritu, nos encontraremos constantemente seducidos hacia el pecado. Pero la buena noticia es que, cuando somos conducidos por el Espíritu, recibimos fuerza para superar la carne. Cuando el Espíritu nos guía, Él nos capacita para decir no al pecado y sí a Dios. Es por eso que la Biblia también nos recuerda en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Lo viejo se fue, lo nuevo ha llegado. Vivir en Cristo es vivir como una nueva creación. Es permitir que los viejos caminos mueran y abrazar la vida de Cristo dentro de ti. Es andar no según la visión, sino por la fe. Es depender no de tu propia sabiduría, sino de la dirección del Espíritu. El llamado al discipulado amado, este es el llamado de todo cristiano. Imitar a Jesús no es simple. Requiere morir para uno mismo diariamente, cargar su cruz y elegir el camino angosto en vez del ancho. El mismo Jesús declaró en Mateo 16:24, «El que desea ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Esto representa renunciar al orgullo, a la comodidad y al control. Significa declarar, «Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y la recompensa de vivir como Jesús es superior al costo, pues al caminar como Él, caminamos hacia su paz, su gozo, su fortaleza y sus promesas eternas. Caminamos en la certeza de su amor y en la esperanza de su gloria. Caminamos en victoria sobre el pecado y libres del temor. No caminamos como esclavos del mundo, sino como hijos e hijas del Dios Altísimo. El desafío de la palabra entonces hoy toma en serio este versículo de 1 Juan 2:6. El que afirma permanecer en Él debe vivir como Jesús vivió. Deja que esta verdad te desafíe. Deja que te moldee. Deja que esto despierte dentro de ti un anhelo santo de vivir de manera diferente. Estar en oración como Jesús estaba. Ser misericordioso como Él era. Ser obediente como Él era. Y amar con el mismo amor que Él derramó en la cruz. Esta es la vida para la cual somos llamados. Este es el estándar de nuestra fe. Y con la ayuda del Espíritu Santo, es posible que todos nosotros vivamos de tal manera que, cuando el mundo nos mire, vea el reflejo de Jesucristo resplandeciendo. Momento de oración ahora. Vamos a separar un momento para orar juntos. Querido Rey Jesús, agradecemos por tu bondad que nunca falla y por tu misericordia que se renueva cada mañana. Agradecemos porque en ti, Señor Jesús, tenemos la redención por el poder de tu sangre. Agradecemos porque, a través de tu sacrificio, nuestros pecados son perdonados y nuestras vidas son renovadas. Tu palabra en Efesios 1:7 nos recuerda, en Él tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. Qué bendición es saber que la gracia me cubrió y la misericordia me levantó del pozo del pecado. Señor, suplico para que el pecado no reine más en mi cuerpo mortal. Pido fuerza para resistir las tentaciones de la carne y sus concupiscencias. Purifícame, Señor, con tu sangre, para que yo no sea un instrumento de injusticia o un esclavo del pecado. En cambio, permite que mi vida sea usada como un vaso de honra, un sacrificio vivo que trae gloria a tu nombre. En Romanos 6:13, tu palabra dice, no presenten sus miembros como instrumentos de injusticia para el pecado, sino preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia a Dios. Que esta verdad guíe mi vida todos los días. Ayúdame, Señor Jesús, a presentarme delante de ti como un instrumento de justicia, que no venga sin entusiasmo, sino con total rendición. Que mis manos te sirvan, mi boca hable la verdad, mi mente medite en tu palabra y mi corazón desborde de tu amor. Anhelo ser un vaso listo y dispuesto a ser usado para tu reino. La promesa de la gracia, tu palabra, promete que el pecado no tiene dominio sobre nosotros porque estamos bajo la gracia. Yo declaro esto sobre mi vida. El pecado no tiene poder, autoridad, ni ninguna reivindicación sobre mí en el nombre de Jesús. Tu palabra en 1 Corintios 1:30 nos dice que es por causa de Él que estás en Cristo Jesús, quien se hizo para nosotros sabiduría de Dios.
Esa es nuestra justicia, santidad y redención. Señor, yo recibo esto como mi porción hoy. En ti tengo sabiduría cuando me siento perdido. En ti tengo justicia cuando me siento indigno. En ti tengo santidad cuando me siento débil. Y en ti tengo la redención que asegura mi eternidad. Abandonando al viejo hombre, Padre, ayúdame a dejar de lado al viejo yo con sus prácticas malignas. Las viejas formas de amargura, ira, orgullo y egoísmo ya no tienen lugar en mi vida. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que yo pueda caminar diariamente en tu poder renovador. Ayúdame a ser fuerte en la oración, firme en la fe y amoroso hacia los demás, así como Cristo me amó. Que yo sea renovado en mi mente, mi alma y mi espíritu, para que pueda reflejar más de Jesús y menos de mí mismo. Tu palabra dice en Colosenses 3:9-10, no se mientan unos a otros, pues ustedes se despojaron del viejo hombre con sus obras y se revistieron del nuevo hombre que se renueva en el conocimiento, de acuerdo con la imagen de aquel que lo creó. Señor, yo me he revestido de este nuevo hombre hoy. Yo elijo andar en la identidad que tú me diste como hijo de Dios. Declaración de libertad confieso y declaro, de acuerdo con Romanos 6:6, que mi viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado fuera destruido y que yo no fuera más esclavo del pecado. Declaro valientemente que ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo de la injusticia, ya no soy esclavo de los deseos de la carne. En Cristo, yo ando en libertad. En Cristo, ando en la luz de la palabra de Dios. En Cristo, vivo en la verdad y no en la mentira. En Cristo, vivo por la fe y no por la vista. Transformación por la renovación de la mente, Señor. Tú me llamaste no para conformarme con este mundo, sino para ser transformado por la renovación de mi mente. Romanos 12:2 me recuerda, no se conformen al patrón de este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente. Entonces serán capaces de probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces, hoy, yo elijo la transformación. Yo elijo poner mi corazón y afecto en las cosas de arriba, no en los deseos terrenales. Crecimiento en carácter cristiano. Tu palabra, en 2 Pedro 1:5-7, nos instruye a crecer en carácter. Pero también por esta misma razón, dando toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Señor, ayúdame a añadir estas virtudes a mi vida. Ayúdame a andar en autocontrol cuando mi carne sea tentada. Ayúdame a perseverar cuando las pruebas vengan. Ayúdame a demostrar bondad aun cuando sea tratado injustamente. Y por encima de todo, ayúdame a andar en el amor, pues el amor es el cumplimiento de la ley. Rendición completa gobierna mi mente, Señor Jesús. Gobierna mi corazón. Gobierna mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Permite que cada parte de mi vida sea entregada a ti. Mi afecto pertenece solamente a ti. Mi devoción pertenece solamente a ti. Mi deseo no es construir tesoros en la tierra, sino acumular tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir. Gratitud por la nueva creación. Gracias, Señor, por hacerme una nueva creación. Como tu palabra en 2 Corintios 5:17 declara. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Lo viejo se fue, lo nuevo está aquí. Gracias por esta novedad de vida. Gracias por el gozo de la salvación. Gracias por la certeza de que soy tuyo para siempre. Y así toda gloria, honra y alabanza pertenecen a ti, mi Rey y mi Redentor. Gracias por escuchar esta oración. En el poderoso nombre de Jesucristo, oro. Amén.